La izquierda, por tradición y por demanda histórica y por necesidad del futuro, tiene que ser una expresión de inconformidad. La izquierda tiene que ser siempre incómoda con el poder político y el poder económico. Tiene que ser incómoda con todas las estructuras coloniales, conservadoras, clericales. La izquierda tiene que sacudir a la sociedad. La izquierda, en esencia, tiene que ser la portadora de la emancipación de los pueblos. Esa es la tarea que tiene la izquierda. Golpear cacerolas, gritar en las calles, en mi caso, tiene ya una historia de muchos años. Ya en Alemania, donde viví 10 años, me incorporé ya en las luchas de los sectores populares, de los sectores sociales, muy motivado por lo que fue la lucha de la juventud en contra de la guerra de Vietnam y, por supuesto, tremendamente influenciado por la revolución del año 68. Yo diría que ahí comenzó a forjarse mi carácter rebelde. Y naturalmente, al regresar a Ecuador, ya estuve directamente involucrado inicialmente con el movimiento sindical y posteriormente con el movimiento indígena. Lo que me motiva es tratar de cambiar el mundo, enfrentar tantas injusticias, tantas inequidades, tantas desigualdades que creo que están impidiendo que los seres humanos podamos caminar a lo que diríamos ahora hacia el buen vivir, lo que diríamos anteriormente, pero que no creo que ha cambiado en esencia, la búsqueda de la felicidad. El socialismo es un proceso de democracia sin fin, que empieza en el hogar y se amplía a todo ámbito de la vida del ser humano, de la vida del ser humano en colectividad, en comunidad. Un proceso democrático tiene que ser la base para cualquier transformación profunda. Sin democracia no podemos avanzar en transformaciones revolucionarias. Sin democracia el resultado final no va a ser más democracia y tampoco una sociedad democrática. Por eso decimos que nosotros tenemos que construir democráticamente una sociedad democrática. No hay caminos autoritarios para construir una sociedad democrática. Con este gobierno lo que hemos ido viendo es pérdida de calidad en la participación ciudadana, pérdida de calidad en la democracia misma y se van aumentando los procesos autoritarios, personalistas, caudillescos que están en la línea contraria a la que se propuso en Montecristi para profundizar la democracia. Yo creo que eso ha ido generando un ambiente que nos obliga a entrar en la lucha, a entrar una vez más y directamente en la lucha. No es que estoy recién entrando en la lucha, sino que asumo un protagonismo mayor, buscar una propuesta de unidad para impulsar no solo una respuesta electoral, sino una respuesta programática y en el mediano y largo plazo una respuesta organizativa. Además, no solo se trata de las violaciones de la Constitución, sino de las limitaciones a la libertad de expresión, de la persecución de los luchadores populares, de las limitaciones que se establecen al libre ingreso a las universidades para la juventud y una cantidad de temas que creo que explican por qué las izquierdas se han unido para enfrentar a un gobierno al cual le ayudaron en una determinada época, pero con el cual ya no se identifican porque este gobierno se ha ido ya para otro lado. Lo he dicho varias veces. Este gobierno es como un conductor de un vehículo, irresponsable por cierto, que pone direccionales a la izquierda y curva cada vez más a la derecha. Callar cuando se tiene que hablar, no actuar cuando se tiene que actuar, sería otra forma de traicionar. Nosotros creemos que hay que cumplir lo que manda la Constitución de Montecristi. Y a partir de esa Constitución queremos edificar propuestas de gobierno de una manera participativa, de una manera colectiva, de una manera democrática. Dos pilares básicos estarían ahí sosteniendo este edificio. Todo lo que significa derechos humanos individuales, derechos humanos colectivos y una gama enorme de derechos. Y el otro serían los derechos de la naturaleza, que es en nuestro caso un paso realmente civilizatorio.
A partir de eso, hemos establecido 5 puntos programáticos para transformar la sociedad ecuatoriana. El primer punto es democracia radical. Más democracia, nunca menos. Garantizar los derechos que tienen los ecuatorianos a organizarse, los derechos que tienen los ecuatorianos a participar en la vida política, los derechos que tienen los ecuatorianos incluso a protestar, y por lo tanto vamos a terminar con la actual criminalización de la protesta popular. No van a ser perseguidas las personas que defienden el agua, las personas que defienden la naturaleza, las personas que defienden los derechos humanos, como sucede en este gobierno. Creemos que hay que garantizar la vigencia de las libertades, ¿ya? Libertad de expresión para nosotros es fundamental. Sin libertad de expresión, entendida como la libertad del otro, del que piensa diferente, no hay espacios para la crítica. Si desaparece el espacio de la crítica, ya no hay espacio para el debate público, ya no hay espacio para la democracia. Y sin democracia ya no hay socialismo, entendido el socialismo como un proceso de democracia sin fin. Un segundo punto básico para nosotros es el combate a la inseguridad, al crimen organizado, a la delincuencia, a la violencia. Este gobierno ha fracasado totalmente en esa línea. De las percepciones iniciales al incremento de los crímenes hay una línea directa. Se creía que era todo percepciones en lugar de buscar soluciones. Y eso implica entonces más justicia social que justicia penal. Y ahí entonces ahí hay que trabajar en muchos ámbitos: educación, salud, empleo. Los medios de comunicación tienen que ser herramientas para transmitir valores de paz y no de violencia. De cada 100 homicidios, apenas 3 reciben una sentencia. ¿De qué nos sirven más penas si no funciona la justicia? Entonces nos llegamos a un punto medular. Tenemos que garantizar la independencia y autonomía de la justicia. Un tercer punto de este programa de gobierno, que lo sintetizo, es el que tiene que ver con una economía diferente, una economía social y solidaria. ¿Cómo manda la Constitución? Artículo 283, claro y preciso. El ser humano tiene que estar en el centro de toda actividad económica. Pero ojo, el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Ese es el salto civilizatorio que plantea la Constitución de Montecristi. Ya no es la visión antropocéntrica, es la visión biocéntrica. El ser humano viviendo en armonía con la naturaleza para construir el buen vivir o summa causa. No estamos planteando una propuesta estadocéntrica. El Estado no va a resolver todo, pero no creemos en propuestas mercadocéntricas. El Estado tiene que ser ciudadanizado, el mercado tiene que ser civilizado, es decir, controlado por el Estado y la sociedad. Y la tercera pata de la mesa que sostiene esta estructura es la sociedad organizada, controlando el Estado, ciudadanizando el Estado y controlando y participando en el mercado. Dejar de ser un país producto, país bananero, país cacautero, país floricultor, país camaronero, país petrolero. Ahora quieren volvernos país minero. Tenemos que transformarnos en un país inteligencia. No puede haber minería en zonas donde las comunidades no acepten la minería. Por eso hablábamos en el primer punto de la democracia. No puede haber minería en donde hay una enorme biodiversidad. No minería en actividades donde existan fuentes de agua. La megaminería creo que no es la solución para el país. Nosotros no podemos cerrar la explotación de los campos petroleros que están en actividad actualmente. Eso sería irresponsable. Un gobierno que tome esa decisión duraría lo que perro en misa, pero eso no significa que hay que seguir ampliando la frontera petrolera. Por eso lo hemos dicho, no vamos a explotar el petróleo en el Yasuní. No habrá una sola amenaza más sobre la iniciativa Yasuní-ITT. No vamos a explotar el petróleo en el bloque 31 porque afecta al ITT. No vamos a explotar el petróleo en el margen norte, en el Tiputini, porque afecta al ITT. En ese sentido nosotros tenemos que asumir el reto de construir procesos de transiciones en plural para salir de economías extractivistas a economías post-extractivistas, construir otras lógicas. Cuarto punto, que lo menciono también muy rápidamente, es el que tiene que ver con las políticas sociales.
políticas sociales incluyentes, respetuosas, que no solo beneficien a las personas, sino que permitan que las personas se apoderen de esas políticas sociales para ir desarmando las prácticas y estructuras clientelares. Nosotros planteamos transformar el bono de desarrollo humano en un bono de desarrollo humano y productivo. Nos parece perverso que este bono de desarrollo humano, que mejora la capacidad adquisitiva de la gente, 1.200.000 mujeres, 600.000 personas de la tercera edad, 117.000 personas con alguna discapacidad, termine enriqueciendo a las grandes cadenas comerciales. Podríamos seguir hablando del cuarto, del tercero, de todos puntos más, pero llego al quinto punto que me parece que es fundamental. Es el combate sin cuartel a la corrupción. Hemos dicho que somos tolerantes con la libertad de expresión, somos tolerantes y vamos a apoyar la organización social, somos tolerantes y hemos de garantizar el derecho a la protesta, pero donde vamos a ser intolerantes es la lucha contra la corrupción y por supuesto la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. ¿Soy radical? Sí, soy radical. ¿Pero qué es ser radical? Una persona que trata de ir a la raíz de los problemas. No me gusta simplemente ponerles parches a los problemas, dejar a medias las soluciones, no enfrentar las soluciones. Yo creo que tenemos que ser radicales si queremos resolver estructuralmente los problemas. Y tolerante, también soy tolerante, porque creo que el camino para lograr esos procesos de transformación radical tienen que ser democráticos. No se pueden cerrar las expresiones de todos los otros sectores y tratar de tener una sola visión como correcta. Hay que garantizar esa lucha política, ese debate político, ese pluralismo político, pero teniendo claros cuáles son los objetivos y los lineamientos del cambio, que en el caso nuestro están claramente identificados. La Constitución de Montecristi nos dice cuál es el camino a seguir. Es una suerte de hoja de ruta que nos plantea ya el pueblo ecuatoriano. Yo no lo hago esto por ninguna vanidad personal, no tengo ningún afán de figurar. Yo he asumido como una consigna de vida, algo que me comentaba siempre mi padre. Mi padre me repetía algo que es un tema que me ha marcado definitivamente. Hijo, me decía, procura en la vida no ser importante, sino ser útil. Entonces yo quiero ser útil para ayudar a contribuir en la solución de los graves problemas del país y del mundo, por supuesto.